Dando las 9:08 en este gobierno de la mañana, miércoles 16 de marzo, año 2022. Es el momento de escuchar la participación y el comentario de Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes. El saludo, el abrazo para don Álvaro Arbelo, el saludo para don Bienvenido Rodríguez Durán, don Bienvenido Rodríguez León, el saludo para doña Isabel Rodríguez, para todo el equipo del gobierno de la mañana, la Z101, el saludo para todo el país de aquí y el país de allá. Antes de referirme al tema internacional que sigue siendo de más importancia, que es el de la guerra en Ucrania, con muchas situaciones en el día de hoy, quiero abordar este acuerdo al que ha arribado el Ministerio de Educación con las asociaciones de colegios privados del país. Ustedes saben, Julieta trató recientemente aquí en el programa la situación de que los colegios se quejaban de que muchos de sus profesores se mudaban al sistema público escolar en medio del año y que eso le estaba generando una situación. Y reclamaban del Ministerio de Educación buscar una solución a ese problema. Bueno, pues se ha producido una reunión, un encuentro entre el ministro Roberto Furcar y los representantes de las diferentes instituciones que representan a los colegios privados y se ha llegado a un acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo? Básicamente, bueno, que los que resulten aprobados en el concurso de oposición docente, por ejemplo, de este año, no sean integrados inmediatamente a las aulas de las escuelas públicas, sino que se programe el asunto para que ellos se integren en el próximo año escolar. Excelente. Y también se acordó crear una comisión que coordine con los directores regionales de las escuelas públicas del sistema público de educación para que coordinen con los colegios privados este tema de que de que el momento propicio en el que se deba de producir esa mudanza de los profesores de colegios privados que van a integrarse al sistema público. Ahora yo me pregunto si esa es verdad la solución al problema que tienen los colegios privados, porque todos los años se les va a presentar que un número de sus profesores se van a querer ir al sistema público. Claro. Y la razón la discutimos recientemente aquí y yo creo que permanecen. Es un tema de incentivos, claro. Es un tema de beneficios, claro que sí. Es un tema, por ejemplo, de salarios y eso es lo que tienen, yo creo que comenzar a resolver los colegios privados. Porque fíjese usted cómo solamente se produce la migración desde los colegios privados hacia el sistema público y no se produce viceversa, desde el sistema público hacia el sistema de colegios privados. Por una razón muy sencilla, son más favorables las condiciones de trabajo en el sistema público. Bueno, tienen ahora los colegios privados que mejorar las condiciones de sus profesores, porque al final de cuentas estamos en un sistema de competencia, competitivo, ¿verdad? Al que a donde mejor me paguen, ahí yo me voy. Donde yo tenga mejores condiciones salariales, pues ahí yo estoy. Eso es parte de la libertad individual que lo tienen todos los profesionales. Sí. Y eso está correcto, eso está correcto. Yo lo que entendía incorrecto era que desde el propio Ministerio de Educación se incentivara la salida en medio del año escolar de los profesores. Es que no se incentiva, es que el sistema público necesita profesores nuevos todos los años, porque va creciendo el sistema. Sí, pero en la parte que estoy de acuerdo con Julieta, lo que ella decía, si hay una planificación anual, se sabe que se va a requerir un número determinado de profesores, porque se hace la incorporación ya una vez iniciado el año escolar, que es lógico que se cuestione, y es tanta la razón que tenía, que han llegado a un avenimiento, un acuerdo, dándole la razón. Mira, yo comparto el acuerdo para que resuelvan esa situación, pero eso le crea entonces a la educación pública un problema, le crea un faltante. Por ejemplo, para este año escolar se necesita integrar 19,000 nuevos maestros.
Si esos 19,000 nuevos maestros tienen que esperar al año que viene para integrarse, este año hay un faltante de 19,000 maestros. Es que entonces, lo primero es que entiendo que está bajo la modalidad de contratos, porque no es posible que comenzara el año escolar sin tener esos maestros supliendo la educación. De manera que lo que entiendo ha de ocurrir es que aquellos que establecieron un contrato provisional para suplir esa necesidad continuarán bajo esa modalidad hasta el próximo año. Ahora, no hay nada tan malo que no tenga algo bueno. Claro. Y Rosendo lo ha explicado bien. Yo le voy a agregar algo más. Voy a agregarlo por mi caso. A mi hijo, su profesora fue contratada para el sistema público. Y de un día a otro él se entera de que no va a seguir su profesora Úrsula, de que me alegro, por cierto, una gran profesional que vaya a tener un mejor estadio económico. ¿Tú sabes qué genera eso automáticamente? Que alguien que estaba en lista, que había intentado llegar a ese colegio, ahora tiene un empleo. Se da un proceso de arrastre, claro, lo decía Julieta. Es una competencia. Usted quiere mantener a su recurso humano, quiere blindarlo, páguele más. Es tan elemental como eso. Bien, yo comparto el acuerdo. Yo para una solución yo lo veo bien. Pero creo que los colegios privados tienen que comenzar a sopesar la situación. Se va a dar un nivel de inestabilidad, claro, el maestro, que te puede afectar el proceso de enseñanza-aprendizaje del niño, porque tú vas a tener... Nunca le voy a poner un límite a un profesional, en este caso No, yo estoy de acuerdo. Porque su beneficio, él es su familia. No, yo estoy de acuerdo contigo en eso y comparto eso. Lo que estamos viendo también es un tema de estabilidad laboral. Y cuando tú introduces como un mecanismo prácticamente de pasantía, que de eso es que se trata, hacia los colegios privados como un preámbulo para arrancar el sistema de educación pública, lo que va a obligar, lo que dicen los compañeros, es a mejorar las condiciones de vida de ese maestro, dándole mejores prestaciones, o a desaparecer, como dicen allí por allá. Si no se ponen a la altura, lo que naturalmente ocurre en una sociedad donde existe una libre empresa, un libre mercado, incluso el de la educación, libre asociación, bueno, pues es desplazar a aquellos que lamentablemente no demuestren ser eficientes al brindar un servicio determinado. Bien, Ucrania, señores, anoche en el Senado de los Estados Unidos se produjo un evento poco común en estos días. Senadores republicanos y demócratas, a unanimidad, el 100% de los presentes, votaron una resolución apoyando la investigación que lleva a cabo la Corte Penal Internacional sobre crímenes de guerra contra Vladimir Putin y contra las Fuerzas Armadas de Rusia. A unanimidad, republicanos y demócratas. Eso en estos días. Explícame de nuevo. La Corte Penal Internacional, a sugerencia de unos 40 países, lleva a cabo una investigación sobre crímenes de guerra contra Vladimir Putin y contra las Fuerzas Armadas de Rusia por la invasión en Ucrania. Anoche el Senado de los Estados Unidos, a unanimidad, el Senado aprobó una resolución que apoya esa investigación. Ok, y el Senado hizo lo propio con la invasión a Libia y yo estoy hablando, Felipe, de Ucrania. Sí, yo estoy hablando de Ucrania. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Yo estoy hablando de Ucrania. Pero yo te pregunto. Que es el tema que ahora mismo tiene al mundo yo estoy de acuerdo, patas arriba. Estoy de acuerdo contigo en eso. Ahora, ¿qué diferencia hay entre una y otra? ¿Tú sabes cuál hay? Que el presidente de Libia, siendo... Era un dictador. Mucha gente lo justificaba. No, era un dictador. Entonces, Gaddafi era un dictador. Yo creo que sí que era un dictador. Sí. Yo creo que sí. Era un dictador con sus virtudes y sus defectos. Correcto. Y también lo que pasó en Irak, buscando armas nucleares también. Y que el mundo rechazó. Sí, no. Y también ahora, ¿qué culpa tiene la Ucrania? Ahí se fueron. No, yo no estoy justificando la atrocidad que Rusia está cometiendo en Ucrania. Parecería. No es lo que parece, porque yo nunca lo he justificado y lo he dicho. Ahora, yo te digo, ¿qué diferencia hay entre una invasión y otra? Los otros van a salvar el mundo y el otro es un demonio. Creo que más de una personalidad de ese entonces sugirió, y no hubiese estado mal, llevar a ese banquillo de los acusados al famoso trío de Azores, Bush, Blair y el otro. No, pero yo quisiera, ¿verdad? Porque tú me vas a decir a mí que tú eres la policía del mundo, que tú determinas quién es el bueno y quién es el malo cuando tú haces la propia cosa que tú criticas y por la cual tú estás llevando, o tú quieres una cosa más horrible que lo que ocurrió en Vietnam. Entonces, ¿qué está pasando? Además de esa resolución que se votó en el día de ayer, que yo digo que se produce en un momento de una polarización y una división radical,
en el escenario político norteamericano, que se expresa también en el Congreso de ese país, donde definitivamente hay una división 50-50 y es que si los demócratas votaron ellos solos y si los republicanos votaron ellos solos, pero en esta situación se pusieron de acuerdo. Pero es un reconocimiento, mira, a esa democracia que muchos critican, que ha tenido sus altas y bajas, pero en los grandes temas nacionales siempre ha sabido, a los temas de Estado, siempre ha sabido poner de lado las apetencias particulares, los intereses partidarios y ha puesto por encima los intereses de la nación. Entonces, a las 9, ya debe de estar hablando ante el Congreso de los Estados Unidos, que lo iba a recibir de manera conjunta también, una presentación hoy a las 9 de la mañana. Ya tenemos la misma hora aquí en Estados Unidos, una intervención del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que de seguro lo que va es reclamar, ahí está, ya me lo está mostrando José Luis, lo que va a hacer es reclamar de Estados Unidos apoyo decidido para resolver la situación de la invasión de Rusia. ¿Tú sabes por qué yo soy un opuesto totalmente a todo tipo de intervención? Y ninguna intervención se puede justificar. Porque la República Dominicana ha sido objeto, sobre todo, de 2 intervenciones en un solo siglo. La intervención norteamericana en 1916 y la intervención norteamericana del año 1965. Yo soy un opuesto total, por principio, y no me importa el país que sea. Puede ser Estados Unidos, puede ser Rusia, puede ser China. Yo no creo en eso. No creo en eso. Independientemente de los matices. Yo creo porque que sí, no hay justificación para una intervención militar. Yo creo que cada conflicto en su contexto. Por ejemplo, yo te preguntaría a ti, ¿la historia no te dice que fue una necesidad que el mundo interviniera en Europa en la Segunda Guerra Mundial? Yo creo que había que intervenir incluso por encima. ¿Pero quién intervino? Bueno, los aliados. ¿Quién intervino? Que tú me estás poniendo, no me voltees la tortilla. No, lo que me refiero es que yo creo que habrá... No, es que quien intervino fue Hitler, quien invadió a... Yo hablé de algo que no se ha vuelto a hablar, lamentablemente, y que hay que ponerle mucha atención. El presidente Joe Biden, el hombre más poderoso del mundo, el presidente de la primera potencia de todo el orbe terráqueo, va la semana que viene a Europa, sí, a una reunión donde participarán los principales países o casi todos los países europeos, algunos países asiáticos y algunos países africanos, pero sobre todo que allí estará la Unión Europea. Entonces, hay que ver qué es lo que va a presentar Joe Biden y cuáles serán las respuestas que esos países importantes de Europa le van a presentar a él como una especie de fórmula frente a la crisis ucraniana. Observen con detenimiento, con criterio, con buen juicio, lo que va a pasar la semana que viene en Europa con la presencia de Biden. Totalmente de acuerdo con usted, don Álvaro. Esa va a ser una reunión a la que hay que prestarle mucha atención. El presidente Biden viajará a Bruselas, Bélgica. Esta ha sido una reunión extraordinaria convocada por la OTAN con un solo propósito: tratar el tema Ucrania. Y es probable que allí ya se aborden decisiones un poco más tajantes con respecto a un problema que probablemente Europa, la OTAN y Estados Unidos entendieron que no se iba a extender tanto, pero que definitivamente ya se ha demostrado que la simple sanción no resuelve el problema. Entonces, por eso se ha convocado a esta reunión extraordinaria de la OTAN, y el presidente de los Estados Unidos anunció ayer que va a viajar el 24. La reunión está convocada para el 24 de marzo. Me imagino que él va a viajar allá por lo menos un día antes para estar presente en esa reunión. El Papa Francisco, José Luis, esta mañana expresándose, dice que hay que pidió detener la invasión a Ucrania con un mensaje para Vladimir Putin. El Papa exclamó: Dios,
detén la mano de Caín. Eso a propósito de que Putin estaría agrediendo a un hermano, y el Papa en su mensaje esta mañana en la audiencia general en el Vaticano hizo una emotiva exhortación con respecto a ese tema. ¿Qué está pidiendo Rusia ya para terminar, José Luis? ¿Qué está pidiendo Rusia para salirse de Ucrania? Está pidiendo, y ya esto es oficial, lo está diciendo el director, el líder de la delegación rusa que participa en las negociaciones, el señor Vladimir Medinsky. ¿Qué dice él? La principal demanda de Rusia es lograr la paz en el territorio ucraniano. ¿Pero sobre qué base? Que se establezca allí, en Ucrania, un estado pacífico, neutral y amistoso hacia Rusia. Buen dominicano desarmado. Un estado que no sea una base de la OTAN. Otro punto, decía él, que exige Moscú en las negociaciones, es el estatus de Crimea y del Donbass, de esa zona, que permanezcan como territorio ruso. Así como que se respeten los derechos de la población ruso-hablante en esa zona y el estatus del idioma ruso, de todo lo que hablan el ruso en Ucrania. Otra cuestión clave, dice este negociador, para terminar la invasión, es que Ucrania sea desmilitarizada, por lo que se discute cuál sería el tamaño del ejército que podría preservar Ucrania y que se resuelva definitivamente ese tema. El jefe de la delegación en las negociaciones que mantiene Rusia con Ucrania ha dicho, el jefe de la delegación de Ucrania entonces, que todo eso podría discutirse luego que Rusia salga de Ucrania, que mientras tanto lo que se mantiene son el estado actual de la República Ucraniana. Se está discutiendo todo eso, pero mientras permanezca la guerra no va a haber una solución. Yo creo que sobre esas demandas de Rusia, definitivamente, lo de la OTAN, eso se va a resolver, eso es posible, porque ya el mismo presidente Zelensky dijo que el pueblo ucraniano ha llegado a la conclusión de que no va a ser posible hacerse miembro de la OTAN. Esa podría ser una concesión, pero las otras demandas definitivamente le darían a Putin una victoria que Occidente no se la va a permitir. Llévatelo, Cundo.